esta tarde. Es una maravillosa oportunidad para compartir algo del trabajo que hemos estado haciendo con la generación de datos para apoyar la paz y la seguridad. Creo que es una muy buena manera de segue de la presentación de Mary, que me pareció muy interesante. Entonces, si ustedes tienen como, han visto los ponentes que tienen ya acá de los proyectos con manejo de conflictos, una agenda muy rápida, voy a dar un breve resumen del proyecto, del trabajo del proyecto que se hizo, el trabajo en Colombia, y la mayoría de la presentación se va a enfocar en algunos de los hallazgos de MEC en Colombia a la fecha. Entonces, el objetivo del proyecto MEC es mejorar nuestro entendimiento de cómo y por qué de evaluar la eficacia de las intervenciones. Se me fue el audio. Y invitarlos a evaluar cómo el comportamiento y las experiencias tienen impacto sobre la transición hacia la vida civil y el tipo de apoyo que necesitan para hacer esa transición. Entonces estamos tratando de generar herramientas adaptables de evaluación que puedan ser utilizadas por diferentes agencias de las Naciones Unidas, actores nacionales, la sociedad civil, diferentes partes interesadas en diferentes contextos. Los estamos piloteando en un número de estudios de casos y como resultado de estos pilotos estamos tratando de encontrar los datos y haciendo minería de datos. Como pueden ver en el mapa acá, los estudios de caso para el proyecto principal está en Colombia eh, y también en Indonesia, África, en otras partes de África, en Irak. Y entonces estamos como de cierta manera conectando diferentes conversaciones que están ocurriendo en los estudios de caso de los países y también en Nueva York y en Ginebra. Entonces, de una manera muy rápida, sobre la cuenca de África, donde hicimos una evaluación en estos 4 países, en Nigeria, Camerún, y también empezamos estos estudios en Níger, en el Chad, con antiguos miembros de Boko Haram y algunos grupos como paramilitares. Llevamos a cabo encuestas con miembros de la comunidad para entender esta actitud en la cuenca del lago Chad, para tratar de entender la experiencia no solamente de individuos que vivían allí y cómo sus experiencias se comparan a las experiencias de las comunidades con la reintegración. Y también hicimos una investigación de datos cualitativos en esta región. En Irak, nosotros hicimos evaluación con excombatientes de PMF, miembros de la comunidad, participando y un programa de la OIM en Basra y Tal Afar. Hicimos una evaluación con 1.600 individuos con afiliación percibida hacia ISIL, diferentes miembros en Salah al-Din, en IBEF con el PNUD y también una encuesta piloto con 200 encuestados y trabajo cualitativo en Jeddah. Ahora, el programa MAC en Colombia, nosotros en Colombia nos asociamos con la Fundación Respuesta al Conflicto y nuestro objetivo principal es fortalecer y entender varias intervenciones que apoyan la transición a la vida civil de excombatientes. Entonces, voy a hablar un poquito más en detalle en un minuto, pero como muchos de ustedes saben, como resultado de diferentes procesos en Colombia, actualmente hay múltiples intervenciones que apuntan a ayudar a esa transición a la vida civil y como mostrar un panorama de las diferentes partes internacionales y agencias que lo abordan de una manera diferente. Y como yo dije antes, estamos tratando de entender estas inversiones desde la perspectiva de las personas que participan en ellas y también de las comunidades. Y en Colombia estamos aplicando un enfoque algo diferencial para asegurarnos de que estos temas transversales como género, etnicidad, edad sean abordados dentro de nuestra metodología para poder entender cómo se ajustan en estas intervenciones y programas. Algunos factores específicos al contexto en Colombia, el acuerdo de paz, obviamente el COVID, que empezamos este preestudio a la mitad de 2020. Entonces el COVID, estábamos como en el medio o casi al inicio de la pandemia, entonces definitivamente algunas de la metodología tuvo que cambiarse y algunos de los hallazgos que tuvimos tempranos afectaron el clima climático,
Bueno, otros aspectos que tuvimos también en Colombia, la justicia transicional y otros factores y cambios contextuales. Algunas de las herramientas cuantitativas que desarrollamos e implementamos en Colombia, hicimos encuestas comunitarias con más de 4.000 encuestados en 19 municipios en 2021. También hicimos o tuvimos durante diferentes etapas de la implementación con diferentes encuestas con excombatientes, estábamos mirando a la población de FARC en general, este proceso largo de reintegración, que incluía también al ELN y otros grupos, y una asistencia muy nueva diferencial para las personas que estaba saliendo, o people también que había dejado las armas de diferentes grupos armados y otros que se habían desmovilizado, que eran menores de 18 años, cuando eran menores de 18 años se habían desmovilizado, y con otros individuos antiguamente asociados, algunos identificados como habiendo sido asociados con grupos armados, cuando los encontramos aleatoriamente en las zonas comunitarias, y otros individuos también excombatientes en programas de reintegración, otros necesitaban asistencia diferencial. Hicimos como una encuesta mixta y un trabajo participativo para un laboratorio de resultados con diferentes personas en las ubicaciones, y trabajamos y vamos a seguir trabajando en esto en las siguientes semanas. Y hemos estado mirando trabajar también con Andrés Casas para en verdad llegar a algunos de los aspectos comportamentales de la paz y seguridad, y ha sido de hecho un gran placer trabajar con él y permanecer en contacto desde ese momento. Sobre el lado cualitativo, nosotros hicimos trabajo participativo con personas que se han desmovilizado a la edad o antes de los 18. Nos enfocamos en 3 aspectos de género, violencia basada en género, la participación de las mujeres, ciudadanía y violencia sexual, y la justicia que se aplica a los grupos rebeldes, para un tema particular que manejamos en la comunidad indígena. Desarrollamos también un grupo focal en la aceptación de la comunidad de los miembros que habían estado involucrados en algunos de los temas que encontramos a lo largo de las diferentes encuestas comunitarias. Un grupo focal en la economización económica y social de excombatientes del FARC, y empezamos a desarrollar grupos focales con practicantes para tratar de entender desde esa perspectiva qué funciona y qué no funciona para la gente que estaba haciendo la transición a la vida civil. Voy a brevemente mencionar algunos de los hallazgos que encontramos para Colombia, para compartir algo de la perspectiva que tuvimos, y también para poder tratar de demostrar la importancia de este tipo de trabajo y la generación de estos tipos de datos para apoyar a los tomadores de decisiones a medida que esto apoyan este tipo de programación. Entonces van a ser los temas que voy a mencionar o a tocar. Entonces, primero que nada, con respecto a clima y seguridad, hicimos una serie de preguntas sobre este tema en esta encuesta, y una de las preguntas que hicimos es cómo o a su comunidad experimentado algo debido a los cambios en la precipitación y temperatura, y estas opciones acá con el tema de clima y seguridad. Acá, como podemos ver, en contextos rurales especialmente, todos estos impactos fueron reportados como disputa por la tierra, problemas con el agua, y también las comunidades afroamericanas mostraron afrocolombianas altos índices de desplazamiento por cambio climático, y más las mujeres que los hombres en general, mujeres afrocolombianas y hombres afrocolombianos, pero las mujeres afro, de hecho indígenas, fueron los 2 grupos dentro de los grupos respondientes que con mayor frecuencia reportaron desplazamiento debido al cambio climático, y esto obviamente refleja de cierta manera algunas de las evidencias existentes sobre cómo el desplazamiento como resultado del conflicto afecta a estos grupos diferentes, pero ahora con un enfoque adicional en la relación entre desplazamiento y cambio climático. Luego fuimos con otra pregunta, una pregunta similar, pero más enfocada en el tema de deforestación, minería ilegal, y de nuevo los grupos indígenas y afrocolombianos eran los más afectados por estas actividades. Y luego finalmente pensamos o creímos que algunas primeras evidencias de las relaciones del cambio climático y estos grupos en Colombia. Entonces hicimos 2 preguntas
sobre si los respondientes o no sabían a alguien que había participado en un grupo armado, ya sea debido a problemas económicos relacionados por deforestación o por perforación petrolera, cambio climático, problemas de y aquí tuvimos estas respuestas y logramos de cierta manera confirmar que había respondientes que habían tenido este tipo de efectos, o que tenían de hecho conocimiento de gente que se unía a los grupos armados por estas razones. Entonces ahora logramos hacer recomendaciones en la línea de las conexiones entre la política de paz y la importancia del cambio climático y la importancia de no simplemente mirar a cada uno por aparte, sino de hecho mirar a incorporar elementos tanto del uno dentro de otros para hacerlos más efectivos. Y nosotros luego también en nuestras comunidades hicimos preguntas sobre el acuerdo de paz y las entidades de la paz justicia transicional y hablamos de la relación entre la información y la confianza. Tomamos un paso atrás y nos devolvimos a cómo la gente se sentía sobre el acuerdo de paz y luego qué fuentes de información tenían sobre el acuerdo de paz y luego la relación entre esas fuentes de información y la información y confianza que tenían en el sistema de justicia transicional y sus entidades. Entonces aquí pueden ver que de hecho los respondientes se les hicieron dos preguntas separadas. Una, si sentía que fueron representados por el gobierno en el proceso o se siente que el gobierno representaba en el proceso de paz. La mayoría dijo que no. Y entonces pensamos que con el tiempo esas percepciones de implementación del acuerdo de paz han afectado. De hecho, como se piensan los recuerdos, de hecho, ninguna respuesta va a tener como resultado esas percepciones o cambios esas percepciones, pero de todas maneras vamos a tener estos hallazgos de este tipo de preguntas. Luego miramos el tema de la información, cuál era su fuente principal de información sobre el contenido del acuerdo de paz. Obviamente los medios tiene sentido, era frecuentado, primero la fuente menos reportada, como pueden ver acá en la gráfica, es el acuerdo, o la página del acuerdo de paz en sí. También vemos diferencias entre percepciones urbanas y rurales, que es algo que hemos mirado en todo nuestro análisis. A veces rechazan la respuesta y no hay respuestas con los únicos donde eran respondientes rurales tenían una tasa más alta de respuesta que otros. Y pensamos que esto es porque los respondientes rurales podrían tener menos acceso a la información sobre el acuerdo de paz y les reportaban entonces esos temas de más frecuente. Luego miramos al conocimiento de la Comisión de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Un poquito difícil porque no puedo ver mis notas, entonces no puedo ver los porcentajes exactos de que la gente reportó, pero puedo, si alguien está interesado, puedo hacer esto en la discusión. Pero tenemos que hacer la pregunta de con qué frecuencia se escucha sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad y con qué tanto se escucha de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la mayoría de los respondientes en ambos casos dijeron que nunca habían escuchado sobre el trabajo de estas entidades. Entonces luego hicimos la pregunta de confía a estas entidades en dos preguntas separadas y como pueden ver aquí, el 56% de respondientes a ambas preguntas contestaron que no confiaban la Comisión de la Verdad o la Jurisdicción Especial para la Paz. Y nosotros hicimos, bueno, bastante ruido para tratar de entender por qué podría pasar esto. Y encontramos una relación extremadamente significativa entre la información de que no habían escuchado que la Comisión de la Verdad no había en estas entidades. También encontramos relación significativa entre la respuesta a esta pregunta y las percepciones del acuerdo de paz y el proceso de paz. Entonces la gente tiene como una trayectoria de percepción que empezó con el proceso de paz en el momento y luego yendo a la pregunta de las entidades de la justicia transicional y que una de los resultados es más o menos como alrededor de la importancia de no simplemente mirar a estas entidades como una burbuja y pensar, bueno, ahora necesitamos aumentar las campañas de información sobre esas dos entidades, sino ver cómo todas las diferentes entidades que están trabajando en la implementación del acuerdo de paz, no solamente con respecto a justicia transicional, sino todos sus capítulos y componentes. Entonces, obviamente es coherente con muchos de los otros mensajes que escuchamos, pero en verdad refuerza
de ese tipo de que todas las diferentes partes del acuerdo están relacionadas y las percepciones de las partes también van a estar relacionadas también. Luego también miramos en esta comunidad la aceptación en algunos escenarios. Aquí presentamos a los pendientes con una serie de diferentes escenarios para ver cuál era su o cuál iba a ser su aceptación en diferentes escenarios de la vida cotidiana con respecto a excombatientes. Y como pueden ver aquí mirando por la lista, entre más cercano el escenario, más fácil o más aumenta el nivel de aceptación reportada. Y una de estas preguntas que sobresale para mí, de hecho genera las preocupaciones sobre la seguridad para los excombatientes, está en la tercera línea, mientras que el 73% de los encuestados dijeron sí, debería garantizarse la seguridad, pero el 22% dijo no, o que no siente mayor seguridad. Entonces, este tipo de cierta manera refuerza el apoyo de las medidas de seguridad para este tipo de población. Pasando finalmente a los hallazgos de las diferentes dimensiones. Al inicio empezamos con con estas encuestas con personas y individuos en este nuevo proceso creo que ahora hemos entrevistado 46 personas en Bogotá, Medellín y Cali para aumentar la muestra en las siguientes semanas. Pero este grupo particular de hallazgos se enfoca en los riesgos de seguridad que están enfrentando, y entonces pensamos en algunos de los diferentes factores que afectan la participación en las intervenciones que apoyan la transición a la vida civil. Entonces, 57% de los respondientes reportaron que habían recibido amenazas durante el proceso, 50% reporta tener que cambiar su lugar de residencia debido a esas amenazas y 48% reporta que han sido invitados y de proceso. Y esto va a hablar de las implicaciones sobre la habilidad de participar si uno se cambia debido a las amenazas. También deberían mostrar la tentación o la disponibilidad de la amenaza por parte de grupos armados ante la vida. Entonces, siempre casi la mitad de ellos habían recibido invitación de grupos armados también para reunirse, para reincidir, para volver a involucrarse en ellos. Miramos diferentes factores que pueden afectar con esta participación. Hicimos estas preguntas cuando se estaba con el grupo hablando de la situación económica. ¿Fue mejor o la misma o peor de lo que estaba? El 55% dijo que era mejor. Entonces, con esto estamos pensando en las implicaciones en términos de actividades generadoras de ingresos y como capacitación para el trabajo, proyectos productivos y el tipo de cosas que se aseguran de que la gente tenga la economía que necesita para permanecer en la vida civil y los tipos de recomendaciones que se puede hacer al respecto. Entonces, muchas gracias. Perdón si tomé demasiado tiempo, pero tenía mucho que compartir y con gusto comparto o respondo preguntas al final. Muchas gracias.